Okay, good. En este caso, no olviden, para tener en cuenta algunas recomendaciones para esta parte, siempre revisar la parte de los anuncios que aparecen al ingresar para estar pendiente de las novedades que podamos tener en este nivel. De igual manera, muy atentos al contenido del curso. Al tenemos la herramienta, pues es allí donde vamos a estar realizando nuestro aprendizaje. Bien, vamos a ir viendo entonces lo relacionado con el contenido. Como siempre, recordándoles, en el curso tenemos el cronograma donde se van a ir colocando las fechas de los distintos eventos que vamos a tener. En la parte del desarrollo del curso, ya ustedes saben, el curso está dividido en tres componentes formativos. La idea en este caso es tener la posibilidad en esta semana de estudiar el primer componente formativo y basados en eso vamos a realizar la primera de las evidencias del curso. Algunas personas pues esperan a estudiar todos los componentes para hacer las evidencias. Esa opción también es perfectamente válida. Recuerden que ustedes pueden organizar sus tiempos en función de cómo tengan las actividades de aprendizaje. Incluso ya saben que aparte de la fecha que tiene el tercer componente que tenemos aquí, vamos a tener algunos días adicionales en los cuales igual todos los recursos van a estar disponibles. Así que de este punto hasta el 16 de julio, que es la fecha, para ese caso, ustedes pueden ir organizando sus tiempos de acuerdo a cómo lo necesiten. Por ahora, en esta ocasión, vamos a hacer un repaso a mirar cómo se trabajan precisamente las actividades que están en el primer componente formativo que se llama Hello, it's nice to meet you, que es este que tenemos acá. En él vamos a tener en total 4 secciones, aparte de la introducción, claro está, que ya ustedes mirarán cuando estén repasando. Vamos a tener primero una vista acerca de las categorías gramaticales básicas, lo que es la persona gramatical y el famoso verbo to be, para que no le tengan demasiado temor a él. Vamos a estar mirando una sección sobre saludos, despedidas, y vamos a tener una sección que les va a dar un vocabulario de base para las participaciones que van a tener dentro del curso. Ya saben, cuando ustedes lo estén realizando, pueden mirar las introducciones y de esa manera van a tener pues un poquito allí de repaso acerca de cuáles son las temáticas que van a estar viendo en el componente formativo. Bien, en cuanto a las categorías gramaticales básicas, es más que nada hacer un repaso, comparar, para asegurarnos de que tengamos claros los conceptos, cuáles se parecen, cuáles son diferentes a lo que tenemos en español. En este caso, para recordar lo que es el artículo y lo que es el sustantivo. En el caso del artículo, ya ustedes lo saben, sirve simplemente para identificar a una persona, objeto, animal, lugar e indicar su género y su número. Por eso, de igual manera, vamos a tener que los artículos tienen además una categoría de ubicación, por lo cual existen artículos definidos e indefinidos, existen artículos singulares y plurales, y existen artículos masculinos y femeninos. Aparte de esta identificación, tenemos los sustantivos, que es básicamente cualquier palabra que le da nombre a una cosa, persona, animal o lugar. Puede ser un nombre específico, como por decir algo, Pablo, pero Pablo es una persona. Ambas palabras, tanto Pablo como persona, son sustantivos porque identifican, precisamente nombran a alguien o a algo si viene a ser el caso. Porque si a la mascota le ponemos Pablo, por ejemplo, que a veces les ponen nombres de personas, sigue siendo una palabra que identifica, en este caso, a un animal.
En la parte del idioma inglés hay algunas diferencias en cuanto al uso de estos artículos definidos e indefinidos. En el caso del inglés tenemos un solo artículo definido. ¿A qué se refiere con artículo definido? Y como decía ahorita, es cuestión de ubicación o de precisión, porque si yo digo, por ejemplo, pásame una silla, y usted está escuchando esto, usted simplemente puede tomar cualquier silla y pasarla, y será una silla. Pero si yo digo, pásame la silla, entonces la pregunta será, ¿cuál de las sillas o cuál silla sería para poder especificar? ¿Por qué? Porque si yo digo una, eso es indefinido. Puede ser cualquier objeto que sea una silla o que se identifique como tal. Que uno lo ve y diga, oye, eso parece que es como una silla. Hay algunos banquitos que no lo parecen, pero bueno. Mientras que definidos se refiere a que estoy hablando específicamente de uno o de varios elementos. En este caso, si yo digo la silla, estoy refiriendo a que existe una en particular que ya ha sido identificada. En el caso del inglés, para estas situaciones de artículos definidos, se utiliza the. The reemplaza a el, la, los, las. Reemplaza a todos los artículos definidos. Entonces hay que tenerlo en cuenta para esa parte. Puede ser tanto como para singular como para plural, mientras que en cuanto a masculino y femenino, el inglés no suele hacer mucha diferencia en eso, así que no es como tan importante que el artículo indique las cosas. Es que si decimos el limón o la manzana, ¿qué cosas hacen que una manzana sea femenina? ¿Qué cosas hacen que un limón sea masculino? Es difícil de determinar. El inglés simplemente trabaja de una forma más neutra en ese caso. Claro que sí, existen algunas palabras para diferenciación entre masculino y femenino en personas, pero en objetos no existe así como una definición para esa parte. Entonces, para todos los casos se utiliza the, que no varía en singular o plural y que tampoco varía en masculino ni femenino. En la parte de los artículos indeterminados pasa algo similar. No se diferencia entre masculino, femenino, singular, plural, sino que para todos los artículos indefinidos vamos a utilizar a o vamos a utilizar am. Am se utiliza cuando después del sustantivo sigue un sonido de vocal, como anonium, para no decir aonium, es difícil. An hour, an umbrella. Es simplemente una cuestión de sonido. Es como cuando en español la palabra agua es femenina, pero decimos el agua, porque la agua no nos suena tan bonito. Es una cuestión de costumbres. Igual aquí vamos a tener algunos ejemplos. Recuerden siempre hacerle clic al parlantico para que vayamos escuchando los sonidos tal y como ellos vienen en inglés. Como vimos que en el caso del artículo indefinido no se habló mucho de plural, hay que decir que no existe como tal un artículo indefinido así que uno diga que es el plural de todos. Pero lo más común es utilizar la palabra some, que se traduce como algunos, unos, suele ser la más común en ese caso. Bien. En cuanto a los sustantivos, es bueno recordar que existen sustantivos comunes y propios. Así como el ejemplo que coloqué hace un rato, existen sustantivos que determinan específicamente a un elemento, sea persona, sea lugar, animal, objeto, y hacen un término más específico. Mientras que yo digo, por ejemplo, un hombre, puede ser cualquier hombre. Si digo William, significa que hay un hombre en específico al que hago referencia que tiene ese nombre. Si yo digo que hay un gato, puede ser cualquiera de los millones de gatos que existen. Mientras que si yo digo Max, significa, oh, se está refiriendo a un gato en particular que tiene
ese nombre. Utilizarse para ciudades, para ubicaciones en general, por ejemplo. Y también existen palabras comunes que nos permiten identificar a la persona en general, por decir algo, el doctor, el profesor, el planeta. Palabras que describen algo de los que puede haber varias opciones y simplemente se está refiriendo a una de esas opciones. Es bueno tener en cuenta esto porque vamos a utilizar en muchas frases los sustantivos. Siempre hay que identificar en las frases en inglés de quién se habla en ese caso, sea dando el nombre de la persona, animal, objeto que realiza la acción, o sea dando una palabra que lo identifique. Aquí van a ver algunos ejemplos justamente que van guiados de esa parte y vamos a tener también una actividad didáctica al final de esta sección. Vamos a verla para que ustedes puedan practicar en ese caso. Vamos a ver por ahora sí, por encima de esta parte, pero básicamente van a tener algunas preguntas donde van a mirar si se usan artículos definidos, si se usan artículos indefinidos. Aquí, por ejemplo, dice, el arquitecto diseñó nuevo edificio. ¿Será un nuevo edificio o será el nuevo edificio? Entonces ya será una cuestión de observar cuál opción sería mejor para ese caso. Vamos a seguir observando acá. Bien, pasamos a mirar la siguiente sección. En ella vamos a tener la persona gramatical. En muchas frases hay que tener en cuenta que no mencionamos ni el nombre como sustantivo ni una característica como tal. Cuando estos casos ocurren, normalmente utilizamos en español un pronombre. El pronombre no es más que una palabra que reemplaza al sustantivo para dar indicación en la frase de quién realiza la acción o a quién se le realiza, es decir, quién la recibe. Eh, en esos casos, en vez de decir, por ejemplo, una persona o William o el doctor, puedo decir él. Y con eso el pronombre reemplaza directamente al sustantivo. Como ya dije hace un momento, en las frases que vamos a ver en inglés, siempre va a ir ubicado el sujeto y si no aparece especificado con un sustantivo, entonces va a ser necesario que esté ubicado con un pronombre, pero debe estar claramente identificado en la frase, así que hay que tenerlos en cuenta. Por decir algo, acá tenemos la frase yo soy un estudiante, pero puedo decir también en español solamente soy un estudiante. Nosotros a veces colocamos los pronombres, a veces no, depende del contexto. Mientras que en inglés debe ser siempre I am a student. Siempre debe ir ubicado el pronombre, en este caso, como es una frase afirmativa, al principio de la frase. Pero como pueden ver en los ejemplos que aparecen aquí, el pronombre simplemente va a reemplazar a la persona. Por ejemplo, Martha lives in Chile. En vez de decir el nombre, puedo decir simplemente she lives in Chile, similar a lo que hago en español. Para no decir el nombre de la persona, utilizo el pronombre. Ah, ella. Vamos a ir viendo entonces, ya que tenemos claro lo que es el pronombre, a mirar cuáles hay. Vamos a tener los pronombres sujeto, que son los que van al principio de la frase y me dicen quién hace la acción.
Tenemos I, que soy yo. Tenemos you, que puede ser usted o puede ser tú, depende del caso. No hay mucha diferencia en esa parte. Para la tercera persona, es decir, cuando nos referimos a alguien que no está en la conversación, puede ser he para él, she para ella, y utilizaremos it como pronombre neutro. Hace un momentico decía que en inglés no se hace mucha diferenciación entre masculino y femenino. Entonces, para ese caso, lo que se hace es que se utiliza it para referirse a los animales, a los objetos y a los lugares en general. En algunos casos muy específicos, cuando hablamos de mascota, a veces utilizan he y she para referirse a la mascota, pero lo más común es it y asimismo para el resto. Todo lo que no sea personas usualmente va a llevar ese pronombre. En plural vamos a encontrar we para decir nosotros. Vamos a encontrar you, que significa ustedes, el mismo que ya vimos acá arriba. Se utiliza también en este caso. Y para la tercera persona en plural usamos they, que sería ellos o ellas. Aquí habría que agregar un momentico esa parte. Pero básicamente se usan de esa manera. Algunas aclaraciones para este caso, como ya dijimos allí, vamos a mirar los pronombres. Tenemos que tener en cuenta, primero que nada, la palabra I, la que traduce yo, va siempre en mayúscula, no importa si va al principio de la frase o no. Es una característica que tiene el inglés. El caso de you, como decía hace un momento, puede traducir tanto usted como tú, como ustedes. Simplemente por contexto de donde se entiende si se está hablando formal, informal, singular, plural. En ese caso, el inglés depende un poquito más del contexto. En el caso de it, ya lo decíamos, no hay una traducción exacta de it porque nosotros no tenemos un pronombre como tal que se utilice de esa manera. Entonces simplemente sabremos que puede reemplazar a él o ella cuando nos referimos a objetos, animales, lugares. They, por si acaso, es plural. Cuando nos referimos ahí sí a varios que pueden ser personas, animales, objetos, lugares, y ahí sí no hace diferenciación para todos los casos they. Y como decía hace un momento, en inglés, todas las frases afirmativas, negativas, interrogativas deben tener siempre un sujeto, no es opcional. ¿Ok? Estén muy pendientes a los ejemplos para que los vayan a tener bastante claro. Y en esta parte vamos a terminar viendo lo que es el verbo to be. Algunas personas, y aquí voy a hacer una pausita, hablar un poco más de cosas de lo que vemos en español, porque algunas personas le tienen un poquito de temor al verbo to be, porque es que ese verbo tiene varias formas, no logro entender cuál es cuál. Bueno, una explicación con la que podemos precisamente referenciar el verbo to be es recordando cómo se usan los verbos en español y cómo se usan en inglés, claro está. ¿Por qué? Porque en inglés la mayoría de verbos no suele cambiar para identificar a la persona de la que se habla. Pero en español, de hecho, sí lo hacen. Y el único verbo que lo hace en inglés es el verbo to be. Los demás verbos solo lo hacen cuando hablan de la tercera persona. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el verbo ser, que es la traducción del verbo to be, significa ser, significa estar, dependiendo del contexto. Pero para el caso del verbo ser, yo me tengo que aprender 6 formas distintas. Soy, eres, es, somos, sois, son. Y dependiendo de lo que esté hablando, tengo que estar pendiente de cuál de esas 6 formas voy a utilizar. Algunas se parecen al verbo, otras como eres y es, ni siquiera se parecen. Algunas terminaciones son iguales en todos los casos, en otras no. Entonces, antes de pensar, no es que el verbo to be es complicado porque tiene varias formas, es bueno recordar que nosotros en español
también cambiamos el verbo cuando hay distintas formas, cuando hablamos de distintas personas. Y de esa manera debemos considerarlo. Muy bien, entonces vamos a mirar esa parte para el uso del verbo to be. El verbo to be es característico por eso, primeramente, porque tiene distintas formas, tres solamente, y también porque es un verbo que no admite otros auxiliares. Puede ser auxiliares a otros verbos, sí, pero no admite más. Entonces, para simplificar, el verbo to be tiene tres formas. Una es am. Am solamente se utiliza para primera persona, es decir, que siempre va a ir unido con I. Siempre es I am. No se usa para otros casos, simplemente para hablar de uno mismo. Tenemos is, se usa cuando es tercera persona. ¿Qué es tercera persona? Recuerden, es cuando hablamos de algo o de alguien que no está en la conversación. Si yo hablo, yo soy la primera persona. Si usted escucha, usted es la segunda persona. Pero si hablo de él, de ella, del perro, no están en la conversación y por eso los estoy nombrando así. Son tercera persona. Para esos casos utilizamos is, así como los ejemplos que tenemos allí. Y para todos los demás casos, plurales o hablar directamente con una persona, usamos are. Por eso lo explico en ese orden, porque are es mucho más general, mientras que am e is tienen usos más específicos. Entonces, ahí muy pendiente de acuerdo al contexto para cómo utilizarlo. Bueno, aquí van a tener un video que ustedes pueden seguir cuando estén haciendo allí precisamente el repaso de todo lo que tenemos y es para recordarles que precisamente, además de las formas del verbo to be, vamos a tener lo que se llaman las contracciones, es decir, son formas más recortadas de las palabras. En español a veces son hasta mal vistas, pero en inglés son muy comunes, son parte del idioma. Un ejemplo de lo que hacemos en español, no decimos para qué, decimos pa' qué. Sí, hay personas que no lo usan, pero la mayoría sí. ¿Para qué negarlo? Entonces, vamos a encontrar contracciones, formas reducidas que significan lo mismo. Por ejemplo, en vez de I am, pueden encontrar I'm. En vez de you are, you're. En vez de he is, his, she's, it's, we're, they're. Simplemente van a cambiar con un apóstrofe, esa comita que vemos allí, y va ubicada en donde va la letra que no se pronuncia. Hay una letra que queda allí muda, por así decirlo, en ese caso. Es simplemente una forma más simplificada, más relajada de hablar. Entonces vamos a recordar la estructura del presente simple, ya que vimos cómo son las contracciones, después las vamos a utilizar con calmita. Por ahora es bueno y por eso es bueno recordar en estos cursos, su enfoque principal debe ser en comprender. La idea por ahora es que ustedes puedan identificar las cosas y en la medida que las vayan aprendiendo ya las irán utilizando. Muy bien, entonces miremos la estructura de las oraciones. En inglés es más fácil que en español porque todas las frases son siempre sujeto, verbo y complemento. Profe, pero ese fue el mismo orden que me enseñaron en el colegio para el español. Sí, pero en algunas cosas en español simplemente no sigue ese orden. Entonces hay que tener allí mucho cuidado. Entonces, para este caso, vamos a encontrar en esta parte, precisamente un ejemplo, Gloria is an engineer, sujeto, verbo y complemento. No puedo simplemente omitir el sujeto ni tampoco el verbo. Las frases siempre deben tener al menos sujeto y verbo. Y así van a ser los ejemplos que aparecen allí. En el caso del verbo to be, agregamos simplemente la palabra not para hacer la frase negativa. Por ejemplo, Gloria is not an engineer. Y listo. Y para interrogativa vamos a colocar el verbo al principio. El verbo to be es el único que hace eso, por si acaso. ¿Is Gloria an engineer? ¿Será que ella es ingeniera? Bueno, hay que mirarlo allí en esa parte. Y bien, para esta sección también vamos a tener una actividad didáctica
En este caso consiste en escuchar y completar frases. Vamos a tener la opción en este caso con los parlanticos que aparecen aquí, escuchar cada una de las frases y vamos a colocar aquí en este espacio la palabra que consideremos que va en esa posición. Ok, good. Muy bien, para la tercera sección ya miramos lo que es la parte de saludos, despedidas. Según como venga el caso, vamos a utilizar unos u otros. Muy bien. Acá en la parte de los saludos vamos a encontrar saludos formales e informales. Como decíamos ahorita, aunque no hay una diferenciación entre tú y usted, sí hay unas maneras más formales que otras o algunas expresiones que son como más estándar. Por ejemplo, para saludar podemos utilizar hello. No diría que es formal de por sí, pero sí definitivamente no es una expresión informal, sino estándar. Podemos usar el good morning, good afternoon, good evening para decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento del día en el que estemos. Oh, it's an honor to meet you. Es un honor conocerlo o conocerle. Más bien conocerle porque es formal. Suena bastante formal tanto en inglés como en español. How do you do? Para preguntarle cómo le va, cómo ha estado. Suele ser una alternativa allí. How are you doing? También. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha estado yendo? Es una opción. Simplemente. Nice to meet you. Esta nos la enseñan mucho. Un gusto conocerle. Puede ser también. It's nice to meet you. En este tipo de expresiones cortas, si omiten a veces el principio de la frase, son, digamos, de las principales excepciones porque al momento de saludar tratamos de hacer las cosas lo más breve posible. Puedo preguntarle a una persona, what are you doing? Aunque claro, hay que mirar que no seamos chismosos en el contexto. Oh, good to see you. Gusto en verle. How are you? Que también es como general. No es tampoco tan formal, pero sí de pronto no entra en la categoría de las informalidades. Para informales podemos usar hi, que es hola, es una forma más cortita, más informal de decir las expresiones. Howdy, que esta es más como de sureños en Estados Unidos, pero sí también es otra manera de saludar, de decir hola. WhatsApp, de ahí viene el nombre de la aplicación, por cierto. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Es la expresión que utiliza Bugs Bunny cuando le traducimos ¿qué hay de nuevo viejo? Dice, What's up, Doc? Como, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Es totalmente informal. Hey, what's going on? Como, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? En el sentido de preguntarle qué ha habido de nuevo. Para literalmente lo podemos preguntar, What's new? ¿Qué hay de nuevo? Y si no, Bugs Bunny no dice What's new. Simplemente en español tradujeron algo lo más cercano posible que sonara bien. How are you? Como pueden ver, está también en la parte informal. Como dije, no es tan formal así una expresión. A veces algunas expresiones simplemente son bastante neutras en el tema. Oh, long time no see. Tiempo sin verte. How's life? ¿Cómo va la vida? ¿Mm? Puede ser. How's everything? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está todo? ¿Mm? Sí, opciones. Hey, simplemente para saludar. Sí, algunos lo hacen. En español a veces lo consideran hasta de mal gusto. How are things? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo están las cosas? Puede ser. Y para la parte de las despedidas vamos a encontrar goodbye para decir adiós. Farewell, que es muy formal. Yo diría que es más común en escrito incluso que en la parte oral. Good night para decir a la persona buenas noches. Ya para despedirnos. Take care para que se cuide. Esta que también es más escrita que otra cosa. I look forward to seeing you again. Espero o anhelo verle de nuevo. It was nice to see you. Fue bueno o fue un gusto verle.
Ahí tenemos también It was nice to meet you, siempre la alternativa. Have a good day para decirle que tenga buen día. Puede ser have a good night, que tenga buena noche. También have a good weekend, que tenga buen fin de semana. Todas esas opciones son válidas. Have a great day, si queremos decir no tanto good, no tanto un buen día, yo diría que es un gran día, un excelente día. Ahí tienen la opción usar great en lugar de good. Bien. En la manera informal vamos a encontrar bye, simplemente chao. A veces lo repiten bye bye, ¿sí? See ya, nos vemos. Ya es como una forma relajada de decir you. Entonces, see you es nos vemos. Entonces, see ya. Cuestión de un lenguaje informal. A veces es bueno en los cursos agregar como esas cositas que no siempre vienen en los libros, pero que sí escuchamos comúnmente por allí. Oh, see you later. Nos vemos luego. Puede ser. Con see you pueden reemplazarlo con básicamente cualquier expresión. See you tomorrow. Nos vemos mañana. See you Monday morning. Nos vemos el lunes en la mañana. See you next year. Nos vemos el próximo año. Y hay infinitas opciones. Ah, acá está bye bye, el que nombrábamos hace un momento. Talk to you later, hablamos luego. Es una opción. Ah, see you again soon. Nos vemos pronto. Nos volveremos a ver, es una opción allí. Catch you later también es una manera de decir nos vemos. Catch es atrapar. Lo más cercano que habría en español es cuando dicen nos pillamos. No sé si de pronto en el mismo contexto, ideas, el español trata de ser más formal en esta clase de temas. Oh, have a good one, que tenga buen día. I'm heading off. Me voy. Me largo, dirían algunos, pero bueno, no es grosero por si acaso en inglés, a menos que el contexto lo pida o I've gotta go, si se tiene que ir. Ok, bien. Entonces ya hemos visto las expresiones formales e informales que podemos utilizar en este contexto. Recuerden, como decía, no se compliquen tanto con si la opción es formal o informal. Ya cuando la vayan utilizando en distintos contextos, ustedes mismos van a ir, eso se va sintiendo, lo que uno va aprendiendo, cuál expresión va para cada contexto. Por si acaso, hacer un recordatorio de algunas cositas que veíamos allí. Vimos dos expresiones para aquellos que estuvieron atentos que traducían buenas noches. Una era good night y la otra era good evening. ¿Ok? Eh, para esta parte es bueno recordar que en este caso, aunque traducen lo mismo, no son exactamente iguales. En inglés, evening normalmente se refiere a la noche, en lo que es la parte desde que anochece hasta que nos vamos a dormir. Y night se suele utilizar para el conjunto toda la noche o, si es más específico, es para ese tiempo en el que ya no estamos haciendo nada. Entonces es muy común que al saludar, como las personas todavía están activas, no se han acostado ni nada, saludemos con good evening. Mientras que al despedirnos ya es cuando la persona desearle el momento que sigue, cuando ya va a dormir. Si son las 11:50 de la mañana, no le decimos a la persona que tenga buena mañana, sino que tenga buena tarde. Si son las 5:50 de la tarde, ya no le decimos que tenga buena tarde, sino que tenga buena noche. Entonces, de la misma manera, ya cuando el evening va a terminar, no le decimos a la persona have a good evening, sino have a good night, porque es el momento que sigue. Entonces, como para tenerlo allí pendiente. Se puede saludar con good night, como para decir cuando uno llega demasiado tarde. Sí, en ese sentido se puede dar, por si acaso. Entonces, es una cuestión de contexto. Pero bueno, que tengan allí pendiente la diferencia, porque en español
no hacemos como esa diferenciación entre el evening y night. En otros idiomas es un poquito más común, de pronto no le damos nosotros como tanto allí para esa parte. Acá vamos a tener una pequeña conversación en la que podemos mirar precisamente la comparación de estos ejemplos para esa parte. Y hablando de expresiones informales, acá nos enseñan, hay una got to, que muchas veces en el caso del inglés americano, que es el que más hace contracciones, suele cambiarse a gotta. Oh, I've gotta go. I have got to go, pero suena más largo. No, I've gotta go. Simplemente lo reducen un poquito y bueno, ya eso le da precisamente la idea de esa parte. Y hablando de esta sección, vamos a tener una actividad didáctica en la cual vamos a tener una conversación y ustedes simplemente van a tomar la palabra que consideran que completa cada una de las frases y la arrastran hasta donde ustedes crean que debe ir. Eso para esa sección. En la cuarta sección hablábamos que es una parte de vocabulario. Vamos a practicar primeramente la pronunciación del alfabeto. Es bueno que lo tengan en cuenta para recordar los sonidos de ciertas consonantes, especialmente aquellas que suenan diferentes en español y en inglés. Muy atentos a los sonidos de vocales, ya que la mayor diferencia de pronunciación suele pasar entre ambos idiomas en la parte de las vocales, es donde más cambia eso. El inglés tiene varios sonidos para cada vocal, pero básicamente tiene dos tipos de sonidos base, uno que suena como lo hacemos en español y otro que es precisamente así como en el ejemplo que van a tener en este video, que era muchas veces la A suena A, la E suena I, la I suena I, la O suena O, la U suena U. Entonces, es bueno como acostumbrarse a que existen esas alternativas de sonido y ya más adelante cuando vean más vocabulario, veremos expresiones que nos sirvan para que tengamos más clara esa parte, para que ya nos vayamos aprendiendo eso. Muchas veces existen ciertas lógicas, nunca se enseñan, pero uno las va aprendiendo como con el tiempo se va haciendo las ideas en esa parte. Y muy pendiente a aquellas consonantes que de pronto suenan diferente en español y en inglés, la G, la J, la H, que pueden tener distintos sonidos, la B pequeña también. Entonces, bueno, para considerar. Entonces, muy pendiente a eso porque sé que les va a ayudar para la parte de la pronunciación. Acá las vamos a tener precisamente los ejemplos de los sonidos que hay más comunes en vocal. La vocal A puede sonar corta, como en cat o man. Puede ser larga, como en car o far. Entonces, A. Y en otros casos suena A, como lo decíamos ahorita. Mm, Pero en este caso vamos a practicar vocales cortas o largas. La E puede ser corta como en jet o net, puede ser larga como en sheep o feet. La I que puede ser corta como en fish o pig, puede ser larga como en bird o third. Suena un poquito diferente, ¿cierto? La O que puede ser corta como en clock o dog, puede ser larga como en four o door. Ahí escuchamos ya una diferencia de sonido. La U también puede ser corta como en sun o jump, puede ser larga como en rude o crude, por decir algo. Hay varios sonidos que de hecho no los conseguimos en español. Es bueno que ustedes los escuchen, los traten de identificar. El español suele tener 5 sonidos de vocales, algunos sonidos de semivocal y ya. Y algunas variantes de esos sonidos y no vamos a encontrar mucho más. En inglés tenemos casi tantos sonidos de vocal como los que tenemos de consonante. Así que nos lo vamos a encontrar por ahí. Uno de estos es schwa o e, que sale en palabras como the, banana, another, t-shirt, problem. Y tenemos que también es en palabras como full, put, should, good, room. Ahí lo vamos identificando a ver en qué palabras salen. Y la Y, así como pasa en español, puede sonar como vocal o puede sonar como consonante.
¿Ok? Entonces hay que tratar de mirar la pronunciación. Hay palabras en las que suenan más fuerte, hay palabras en las que suenan más suave. Incluso en algunas palabras que están aquí calificadas como consonante, a veces suena un poquito más como la I que tenemos nosotros en español, ¿ok? A veces suena más como la Y. Por ejemplo, you es una palabra donde uno no dice you, así como la Y que hacemos en español, sino you, un poquito más suave. Estén muy atentos a ese sonido, ya que son la clase de cosas que les van dando la diferencia al momento de ustedes pronunciar. Hablando de vocabulario, vamos a tener la parte de los colores. Aquí aparecen para que ustedes los vayan teniendo en cuenta al momento de describir. Tenemos yellow, orange, red, pink. Son los cuatro primeros que aparecen acá. Vamos a ir mirando algunos otros. Tenemos purple. A veces en lugar de purple pueden usar violet, el violeta, sí. Depende. ¿Cuál es violeta y cuál es púrpura? Lo dejo a criterio de cada quien. Blue, que es el azul. Green. Tenemos white, que es el blanco. Tenemos black, por supuesto. El negro. Brown. ¿Sí? Traten de no usar, por favor, coffee color, color café. Especialmente porque el café es mucho más colombiano que de otra cosa. No en todos los países se usan las mismas palabras ni en todos los idiomas, así que más como un brown. Gray para el gris, si viene el caso, o silver, que sería para el plateado. Eso mirando allí la parte de vocabulario para que ustedes lo tengan pues muy pendiente. En el caso del gris, gray, gray con A es más común en inglés americano, con E es más común en inglés británico. Aparte de silver, bueno, ¿qué otros colores podemos por allí sugerir? Vamos a mirar un momentico para añadir algunas cosas de vocabulario y se las dejo por acá anotadas. Bueno, podemos tener, por ejemplo, gold para decir, ¿por qué no sale el texto? Vamos a mirar un momentico, permítanme, y anotamos algunas cosas. Podemos colocar gold, que es el dorado, teal, que sería el aguamarina, burgundy, el vino tinto, y mirar también en la parte de los colores que podemos tener light, como light blue, azul claro, o dark, si es oscuro, azul oscuro, para que anoten allí y tengan también una referencia a ese vocabulario. Ok, good. Vamos a ir viendo entonces en esta parte. Ya dejamos algo de vocabulario para esa parte. Bueno, aparte de lo del uso del gris, también teníamos acá la notita. Para recordar la palabra color, suele ser un poco diferente entre inglés americano y inglés británico, que son como las principales variantes de inglés.
En ocasiones, dependiendo del caso, vamos a encontrar inglés al estilo australiano, al estilo de la India y el irlandés. Diría yo que así en general son como las principales variantes que vamos a tener en esa parte. Em, bueno, ya ahí lo iremos mirando a medida del vocabulario, como bueno, el español también tiene diversas variedades con estilo. En cuanto a los números, acá vamos a encontrar los números from 0 to 10 para que los escuchen y los practiquen. En el caso del 0, a veces utilizan O. Esto es más que nada cuando están dictando números. En inglés, los números de teléfono, direcciones suelen darse cifra por cifra. Entonces es bueno aprendernos los que están en esa pantallita allí, pues, están viendo, para que los practiquen. Entonces, O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Entonces, como decía, precisamente el 0, que es O, para dar los números de teléfono, lo vamos a dar uno por uno, para dar códigos, para dar el número de la calle, cosas así, puede ser. De pronto, para, bueno, el número sí, sí es un número largo, como en inglés, que las calles tienen un nombre y la casa un número que puede ser de 3, 4, 5 dígitos, suele ser más así. En español, de pronto acá, para la traducción, no lo haríamos tan así, a menos que sea un número como más bien largo de 3 cifras, por decir calle 124, bueno, 124 Street, sí, es probable. Aquí están los números del 11 al 19 también para practicar. Tenemos los que van del 20 hasta el 99, aquí tenemos las decenas y luego agregamos la unidad, hay from 20 to 90. Pendientes con la pronunciación o con la entonación más bien, porque por ejemplo, vamos a encontrar números que son similares, por decir algo, vamos a mirar el 4, el 14 y el 40. El 4 es 4, el 14 es 14 y el 40 es 40. El de las decenas suele tener la entonación más al principio, los que van del 11 al 20 suelen tener la entonación más al final, por eso existe 40, suena más la O, 40, mientras que en 14, 14, la I, esa que va al final, es la que suena más. También mirar que es muy común, se utiliza comúnmente en inglés cuando hablamos de decenas y unidades que lleven un guión que une ambas partes. Y aquí, como decía ahorita, estén muy pendientes, escuchen muy atentamente en esta sección el vocabulario que aparece allí para diferenciar las pronunciaciones cuando son unidades, decenas, y mirar la entonación de cada tipo de palabras para que cuando las usemos sea bastante clara. En la centena simplemente vamos a usar 100, un número y 100. Ojalá en español fuera tan sencillo. Tenemos 200, 300, pero no tenemos 500, por ejemplo. Ahí vamos a tener algunos ejercicios para practicar y ya más adelante iremos viendo más vocabulario de esa parte. Por ahora aquí aparece una actividad didáctica en la que vamos a escuchar y a escribir palabras de vocabulario que venimos viendo. Van a hacer clic aquí en los parlanticos y luego van a escribir qué palabras de vocabulario les aparece. Muy bien, esa sería, así como por mirar el resumen, la parte de las actividades que hay de aprendizaje en ese caso. Vamos a echarle un poquito de vistazo a lo que decíamos hace un momento en cuanto a la parte de la práctica. Cuando ya hayan estudiado el primer componente, por lo menos estarán listos para la parte del test. Aquí aparece, en la parte de actividad de aprendizaje van a aparecer las evidencias. Les recuerdo, deben participar a lo largo del curso en estas 4 evidencias para tener la posibilidad de aprobar este curso. Así que ingresen a todas ellas. Básicamente van a tener una serie de preguntas. Estén muy atentos a lo que se comenta allí. Miren que en algunas secciones, como decíamos hace un momento, aparecen audios. Si por algún motivo no cargan, traten de mirar, existen opciones
limpiar la caché del navegador, por ejemplo, intentar iniciar la sesión desde modo incógnito, eso también ayuda mucho, o modo privado que tenga su navegador, les puede ayudar en esa parte. Muy bien, les recuerdo que en este caso, esta evaluación se suele calificar automáticamente, así que si en algún caso no alcanzan a aprobar y les queda pues pendiente repasar más en el componente formativo, después pueden volver a ingresar, ¿ok? Eh, Tengan en cuenta eso para que podamos precisamente participar en esta parte. Entonces, muy atentos a eso y ya a medida que vayan respondiendo las preguntas, van avanzando en las distintas secciones que tengamos acá. Muy bien. Eso en cuanto a lo que es esta parte de esta actividad de aprendizaje.